Personas de éxito acostumbran a hacer lo que no les gusta a los fracasados, dijo Warren Buffett. Todo el mundo vive según sus hábitos. Algunos afectan a la salud o a la vida personal, pero también los hay que afectan directamente al bolsillo. La mayoría de las veces la gente ni siquiera se da cuenta de los hábitos financieros negativos que una y otra vez les privan de cualquier posibilidad de éxito. Warren Buffett cree que es posible deshacerse de los malos hábitos financieros, pero que es fácil sustituirlos por los buenos. Esta es la única forma de aumentar la cantidad de dinero en tu vida. Así que si quieres saber más, sigue viendo este video. Este es el canal principal sobre finanzas. Haz clic en el botón de suscripción ahora y únete a las filas de los futuros millonarios. Warren Buffett no es un multimillonario cualquiera. Vale unos 106 mil millones de dólares, pero vive con bastante modestia. Todavía vive en una casa que compró por 31 mil dólares en 1957. Prefiere el transporte regular a un avión de negocios privado y juega al bridge en vez de echar una partida de billar. Es esta inesperada combinación de inmensa riqueza y vida sencilla lo que atrae el interés mundial. Elegía mi propio camino y nadie me molestaba a las 5 o las 6 de la mañana. Además, a uno de los multimillonarios más importantes del planeta siempre le había gustado leer. Su tía le regaló el Almanaque Mundial, que aún conserva, y Warren Buffett leyó su primer libro sobre inversiones en el despacho de su padre. A día de hoy, dedica entre 5 y 6 horas diarias a la lectura, a pesar de que el desarrollo de los negocios de Buffett cayó en la segunda mitad del siglo XX. Además, Warren vigila incansablemente las tendencias del mercado y comparte de buen grado algunos valiosos consejos para ayudar a la gente a emprender el camino del enriquecimiento. Cuando se trata de ganar dinero, lo más importante es el momento oportuno. No hay que ser muy listo, solo hay que tener paciencia, dice Warren Buffett. En este video, quiero llamar su atención sobre los hábitos monetarios que Buffett utiliza activamente, como dijo en su entrevista. Estoy seguro de que a algunos se les escapará esta información, pero Warren afirma que un hábito monetario saludable puede convertirse fácilmente en la base de su riqueza, incluso si su cartera esté vacía en ese momento. Hábito 1. Gastar con inteligencia. A primera vista, este hábito puede parecer trivial, pero según las estadísticas, más del 65% de las personas no saben cómo gastar dinero adecuadamente. Warren Buffett lo ha dicho más de una vez. La gente tiende a pensar en dónde gastar el dinero que aún no ha ganado, dice Buffett. En este caso, Warren aconseja evaluar las compras futuras no en dinero, sino en el número de horas que pasas ganando ese dinero. Pregúntate, ¿cuántas horas al mes trabajas y cuánto dinero ganas por ello? Calcula cuánto vale una hora de trabajo y compáralo con el precio de lo que quieres. Si ganas $4,000 pero quieres comprarte un Tesla nuevo de al menos $40,000, plantéate si merece la pena. Quizá antes de empezar a ahorrar para ello, sea mejor buscar fuentes de ingresos adicionales. Además, es importante tener en cuenta que Buffett anima a la gente a planificar todos los ingresos y gastos, independientemente de cuánto se gane y se gaste. El problema con $1 millón es que es mucho dinero. Hay que hacer un seguimiento de él, o simplemente desaparecerá y ni siquiera sabrás dónde, dice Buffett. Hábito 2. Solo el dinero funciona. Para que un poco de dinero extra funcione, en lugar de en una hucha hay que saber cómo funciona el mecanismo de la inversión. Si te limitas a guardar tus ahorros, estos disminuyen a medida que la inflación reduce su poder adquisitivo real. Para evitar que esto ocurra, al menos hay que transferir el dinero a una cuenta de ahorro, cuyos intereses sean superiores a los de la inflación. De ahorro, cuyos intereses superan a la inflación. Pero esto no es una herramienta para ganar dinero. Para ganar dinero hay que invertirlo, pero para ello hay que considerar distintas opciones de inversión y averiguar cómo no perder los ahorros. No tiene por qué invertir su dinero en acciones mañana mismo. Empiece por comprender el mecanismo de la inversión en sí, afirma Buffett. Tómese su tiempo para aprender regularmente los fundamentos de la inversión. Puede empezar por ver las noticias sobre el tema todos los días.
En lugar de desplazarte por Facebook o Instagram por la mañana, reserva de 10 a 20 minutos para una lectura útil. Analiza lo que ocurre con las acciones cada día. Por cierto, la rentabilidad de las acciones de gigantes informáticos estadounidenses como Facebook y Google es del 30% al año. ¿No es genial que las redes sociales no solo puedan comerte el tiempo, sino también aportarte mucha información? Antes de continuar, quiero pedirte que apoyes este vídeo y le des un pulgar arriba. Al fin y al cabo, tu actividad puede ayudar a que más gente conozca esta útil información financiera. Hábito número 3. Trabajar en condiciones inusuales. Este consejo de Buffett puede parecer bastante extraño, aunque el propio multimillonario es un ávido de evaluar la situación de los mercados mundiales sentado en un McDonald's y no en su silla de oficina, en la silla de su despacho. Siempre asocio el dinero con grandes problemas, que a su vez hay que resolver. Para ello siempre hay que ser capaz de ver las cosas desde un ángulo diferente. Dice Buffett. Una buena confirmación de sus palabras es la historia relacionada con Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó 4 artículos científicos que cambiaron los fundamentos de la física moderna y nuestra comprensión del espacio, el espacio y el espacio. Física moderna y nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la materia. Curiosamente, no los escribió en un laboratorio de física ni en su despacho, sino en la oficina suiza de patentes. Trabajar en un entorno así le permitió no obsesionarse con los métodos de laboratorio. Si lees lo que lee todo el mundo, pensarás como todo el mundo. Y si piensas como todo el mundo, no podrás aportar nada nuevo o único. Sea curioso, busque fuentes oscuras, estudie lo que nadie ha estudiado. Será realmente valioso para los demás. Warren Buffett es conocido por su sencilla pero profunda sabiduría financiera. Cree que la gente suele gastar su dinero en cosas absolutamente estúpidas e innecesarias, bloqueando así su camino hacia el éxito. Innecesarias, bloqueando así su camino hacia la riqueza. Y eliminando los siguientes errores financieros más comunes, puede cambiar drásticamente todo y hacerse rico por fin. Lo primero que hacen todos los pobres es descuidar el desarrollo personal. Buffett cree que la mejor inversión que puedes hacer hoy es invertir en ti mismo, mejorar tus habilidades, obtener una educación de calidad. Estas son las cosas que pueden aumentar significativamente tus ingresos. Mientras otros buscan personas con conocimientos, a menudo no tienen tiempo para formarse. Quieren encontrar a esa persona que ya sabe qué hacer, y esa persona está dispuesta a pagar un buen dinero. Y si quieres ser autónomo, la competencia en los negocios y sus procesos nunca serán superfluas a la hora de crear tu propia empresa. Tus conocimientos y habilidades son activos que nadie podrá quitarte nunca. Intenta reunir tantos como puedas. Utilizar tarjetas de crédito es el segundo error que cometen todos los pobres. Claro que las tarjetas de crédito pueden ser convenientes y útiles, sobre todo cuando se desea comprar algo y los fondos propios aún no son suficientes. Pero los tipos de interés de las tarjetas de crédito eclipsan absolutamente cualquier beneficio si te olvidas de pagar a tiempo tus deudas. Siéntese y calcule cuánto puede gastar en un año para saldar todas las deudas de sus tarjetas de crédito. Warren Buffett recomienda recortar esta parte de tus gastos. Primero, dejarás de gastar más de lo que ganas y segundo, ahorrarás una buena cantidad de dinero que podrás destinar a tu educación, por ejemplo. Visitar bares, restaurantes y pubs. Todo el mundo lo hace, especialmente los pobres. Gastar en comer y beber fuera es uno de los aspectos más problemáticos de una persona. Si ha decidido hacerse rico, debería olvidarse de este tipo de lujos, sobre todo, especialmente en la etapa en la que se está avanzando hacia la libertad financiera. Puesto que todos somos seres humanos, socializar y divertirse es una parte importante de tu bienestar emocional no sufrirá, pero la parte financiera se salvará. Las cuotas de gimnasio no utilizadas son otro gasto para el pobre. ¿Sabías que estadísticamente el 80% de los que compran un abono abandonan el gimnasio? Ahora son muy comunes las ofertas baratas de las redes de gimnasios. Dicen que se puede comprar un abono para un año o 6 meses a un precio muy atractivo.
Al final la mayoría deja de ir al gimnasio. Parece que has ahorrado mucho, comprando un abono barato, pero en realidad has perdido al no utilizarlo. Buffett anima a llevar un estilo de vida activo, pero advierte contra este tipo de gastos. Si usted es una de esas personas que ha comprado un abono anual y luego ha dejado de ir, primero intente hacer ejercicio gratis en casa o al aire libre, o considere una suscripción mensual que te obligue a ir al gimnasio ese mes. Los servicios de suscripción también son un error financiero de los pobres. Comprueba y controla regularmente a qué te suscribes. Muy a menudo, los servicios que ofrecen una ganga le exigen que facilite los datos de su tarjeta de crédito. De modo que, cuando termina el periodo de prueba gratuito, te cobran inesperadamente. Solo te acuerdas de la suscripción después de la transacción. Se promete a sí mismo cancelar las renovaciones automáticas. Luego se olvida de nuevo, le cobran otra vez. Controla tus suscripciones. Si tienes algo en oferta, pon un recordatorio para desactivar la renovación al final de la oferta. Los siguientes errores financieros son la pobreza fundamental de muchas personas. Presta mucha atención a ellos. Pero antes de hacerlo, dale un pulgar arriba a este video si quieres alcanzar un éxito financiero impresionante. Que ese pulgar arriba sea el primer paso, pero el más importante, en el camino hacia la riqueza. El siguiente error es apostar. Aunque pueda parecer un atajo para aumentar la riqueza, Warren Buffett subraya la importancia de comprender las probabilidades de éxito en los juegos de azar. El multimillonario anima a la gente a tomar decisiones financieras que beneficien su vida a largo plazo, en lugar de centrarse en opciones de riqueza a corto plazo. Mucha gente se ha quemado haciendo precisamente eso. Tendemos a derrochar grandes sumas de dinero con la esperanza de tener suerte, y este proceso puede ocurrir una y otra vez. Es bueno poder parar, pero también hay quien queda completamente atrapado en sepa que una perspectiva a largo plazo, con pasos meditados, es mucho más importante que ganar dinero aquí y ahora. Dinero aquí y ahora. Y no me olvidaré de mencionar el tabaco, sin mencionar que un simple cálculo puede mostrarte una cifra de miles de dólares. Warren Buffett es conocido como uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Esto significa que es el hombre que sabe lo que hay que hacer para multiplicar su capital. Es importante mencionar que, además de consejos financieros prácticos, el multimillonario, importantes cualidades humanas que hay que desarrollar si se quiere llegar a ser verdaderamente rico. Hablando a los estudiantes, Buffett dijo una vez, de cada nómina, y utilizar programas que le muestren el porcentaje de su gasto mensual en distintas categorías de productos. Nunca pierdas dinero. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Es una recomendación extraña. Al fin y al cabo, casi nadie piensa que perder dinero sea una buena idea, pero no es. Es un consejo muy sabio y práctico, evitar el riesgo en la medida de lo posible para tener éxito y vivir feliz. Nunca arriesgues lo que necesitas por lo que quieres, dice el multimillonario. El propio Warren Buffett seguía esta regla y nunca hacía inversiones arriesgadas. Decía que la diferencia entre las personas de éxito y las que tienen éxito de verdad es que las que tienen éxito de verdad dicen no a casi todo. Otra sugerencia inesperada. Teniendo en cuenta que la fortuna de Buffett se estima en $115,000 millones, a partir de 2023, su empresa, Berkshire Hathaway, siempre tiene unos $20,000 millones en efectivo listos para regalar en cualquier momento. Esto parece poco razonable y va en contra del principio general de los financieros de invertir dinero y no guardarlo bajo la almohada. Y pierde mucho si ese dinero no se invierte en algún proyecto y no obtiene beneficios. Pero eso es lo que salvó a la empresa de Warren durante la crisis de 2008. Como dice Buffett, el efectivo para una empresa es como el oxígeno para el cuerpo. Nunca piensas en él cuando lo tienes y solo piensas en él cuando no lo tienes. Cuando no lo tienes. Los dólares son en cierto modo más fiables que los cheques. Esta regla es especialmente importante para quienes tienen ingresos irregulares. Buffett advierte contra las deudas innecesarias, las tarjetas de crédito, los préstamos a plazos, las hipotecas
Todo llevará a un día en que los pagos del préstamo superen los gastos y no habrá dinero. He visto a muchas personas fracasar por culpa del alcohol, pero también he visto a otras tantas quebrar por un deseo excesivo de beber. Si eres inteligente, puedes ganar dinero sin crédito. Presta atención a los pequeños gastos. Buffett siempre presta atención a los pequeños gastos y solo confía en la gente frugal. El caso más interesante, que refleja la atención del multimillonario a los pequeños gastos, tuvo lugar en China. Allí Warren Buffett y Bill Gates decidieron ir al McDonald's local a tomar un tentempié. Buffett insistió en pagar él mismo la cuenta. Para sorpresa de todos, sacó unos cupones de descuento que había traído de Estados Unidos para pagar parcialmente la comida y ahorrar dinero. Piensa en una década, no en un mes. La mayoría de la gente comete el mismo error de intentar aprovechar al máximo el momento presente. No persigas el beneficio rápido. Invertir con éxito requiere tiempo, disciplina y paciencia. No importa el talento que tengas o lo duro que trabajes, algunas cosas llevan su tiempo. No se puede tener un bebé en un mes preñando a 9 mujeres, decía Buffett. Piense en términos de décadas, acumulando gradualmente las sumas necesarias para la educación de sus hijos o su jubilación. Lea todo lo que pueda sobre finanzas. Acuéstese por la noche más listo de lo que se levantó por la mañana. Buffett dijo, gran parte de mi trabajo como inversor consiste en minimizar el riesgo y reducir los costes. ¿Y cuál es el riesgo para una persona normal, no para un financiero? Es cuando no sabes lo que estás haciendo. Cuanto más aprendas sobre el dinero y sus leyes, mayor será tu cultura financiera. Mejor podrás manejar tu dinero y saber cómo sacarle el máximo provecho. No importa cuánto que tengas, el dinero no lo es todo. Algunas cosas materiales han hecho mi vida más feliz. Pero si tienes muchas, hará lo contrario, dijo una vez Warren Buffett. El multimillonario dice que no renunciaría a un avión, pero que media docena de casas es un problema. En su opinión, a menudo ocurre que un gran número de posesiones empiezan a poseer al propietario mismo. Por lo tanto, no hay que olvidarse de otros valores no menos importantes. Por ejemplo, la salud. Sin ella, el éxito es imposible. Según Buffett, lo mismo ocurre con los amigos. El multimillonario considera que sus amigos son lo más importante después de la salud. Ser valiente. En 1951, cuando Warren Buffett no tenía ni 21 años, tomó un tren a Washington, D.C. y llamó a la puerta de la sede de la compañía de seguros Geico. Y llamó a la puerta de la sede de Geico Insurance Company, donde Benjamin Graham, su futuro mentor. La audaz aparición de Buffett en el despacho de Graham hizo que éste le diera al joven una conferencia de 4 horas sobre el sector de los seguros. Graham se convertiría en consejero delegado de Geico y Buffett seguiría vinculado a la empresa durante años. Empresa en los años venideros. Hoy en día Berkshire es propietaria de Geico y los intereses de seguros de Berkshire son lo que Buffett llama una de las joyas de la corona de la compañía. Si Buffett no se hubiera atrevido a aparecer en Geico ese día hace 72 años, nada de esto habría sucedido. Pero la audacia tiene su recompensa. Tomar decisiones difíciles. Al principio, el principal mercado de Berkshire Hathaway eran las fábricas textiles. Warren las había apoyado durante muchos años, pero en 1985 vendió las fábricas porque el negocio ya no era rentable. Fue una decisión difícil para Warren, pero importante para el éxito futuro. Por ejemplo, es más rentable renunciar a unas vacaciones caras e invertir en un fondo de jubilación. El camino hacia el éxito financiero de toda persona rica está allanado antes de irse a dormir. Prácticamente todos los pobres no lo hacen. Se trata de planificar. Todas las noches, antes de acostarse, escriba una lista de las cosas más importantes que debe hacer por la mañana para conseguir el éxito. Hacer por la mañana para acercarte a la altura deseada. Cada noche, analiza lo que has hecho durante el día, saca conclusiones, ajusta tu dirección, anote las tareas, ir a la cama y por la mañana en su cabeza y en una hoja de papel tendrás una hoja de ruta, un plan ya hecho cumpliendo, el cual te espera un éxito indestructible.
Este es el canal principal sobre finanzas. Suscríbete y hazte rico.